Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar dentro de un ratito a contar historias de gente de barrio. Vamos a añadir a los participantes en este momento, que van a estar esta tarde con nosotros en este Instagram Live. No hay nadie todavía, ¿no, Dani? Sí, están entrando. Voy a... Habla un poquito, dime si se ve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos buscando a los... Y en este Instagram Live vamos a ir saludando ahora cuando ya estén todos. Vamos a añadir Un a... momentito. Añadimos a Malena y añadimos, hemos escuchado por ahí a Elvira y añadimos a Luis Rayo. Y van a ir apareciendo aquí todos. Hola, ¿qué tal? A los que os estáis incorporando a este Instagram Live, ya vemos por ahí a Luis Rayo. Luis, habla un poquito a ver si te escuchamos bien. ¿Me oís? ¿Me oís? Te oímos perfectamente. Vale, muy bien. Estamos esperando que entre Malena y Elvira está ahí al revés. Ahí está Elvira. Hola, Elvira. Espera, que voy a colocar Nada, tú esto. tranquila. Te escuchamos bien, Elvira, tú colócate. Vamos a ver por dónde anda Malena, que creo que le hemos dado bien aquí. Sí, está la invitación enviada. Es que soy muy analógico, yo soy muy de barrio. Cuando yo nací estas cosas no existían. Ya estoy aquí, ya Creo estoy que aquí. vosotros tampoco. Creo que vosotros tampoco. A Hola. ver si Ya. aparece por aquí. Perfecto, pues hola a todos, aquí estamos con Elvira Lindo, con Luis Rayo. Vamos a esperar que entre un poquito más tarde, que creo que ya está por ahí seguro Malena Alterio. Bienvenidas a todas a este cuarto de invitadas, estas iniciativas del Teatro del Barrio, estos encuentros en el Instagram Live para ir hablando de la programación que hay en Teatro del Barrio y sobre todo de los temas que abordan los espectáculos, sus protagonistas, sus autores, sus productores y mucha gente que seguro que tiene hoy cosas que contar acerca de esa gente de barrio, que de barrio somos todos. Le voy a pedir a Paloma Fidalgo que vaya escribiendo a Malena Alterio. Paloma Fidalgo es la responsable de prensa y comunicación del Teatro del Barrio y entre los dos hemos ido configurando el encuentro que vamos a mantener esta tarde al hilo de los despiertos. Luis Rayo, actor, productor, promotor de Los Despiertos, esta obra escrita, dirigida por José Troncoso, con Israel Frías, contigo, con Alberto Berzal. Para el que no lo sepa, cuéntanos un poquito qué son Los Despiertos. Bueno, los despiertos son tres barrenderos de noche que viven en una perpetua porque es una sucesión de noches una tras otra en las cuales vamos viendo los sueños, su grandeza y su miseria, ¿no? A lo largo de esa hora y poco que dura la función que ha escrito, Uh -huh. pues con Luis, todo cariño troncoso. vale, Luis, ya sabes que el teatro, como la radio también y el Instagram Live es directo y estamos teniendo un poquillo de problemas con la conexión. Te escuchamos un poco entrecortado. Ah, sí. Sí. ¿Estás pagando bien la telefonía? Yo creo que sí. ¿No te la han cortado? Movistar de momento, hoy voy a hacer publicidad, ¿no? No Movistar. Vale, ¿Me oís o no? te oímos perfectamente. Puede ser que las redes también estén colapsadas porque ahora mismo acabamos de leer la noticia de que ha muerto la reina Isabel II a los 96 años. Madre mía, no lo sabía. Ella no es de barrio, ¿no, Elvira? O también será de Ella barrio, es de ¿no? su La reina. barrio que se llama Buckingham. Claro. Ah, claro. Es que al final, No, no es de barrio, no. yo creo que al final todos, incluso los que son de centro de las grandes ciudades o de los pueblos, son también de barrio porque para ellos el centro es el barrio. Elvira, ¿tú de qué barrio eres? Porque claro, mucha gente pensará en Moratalaz, pero también aparecerá por ahí Carabanchel. Yo, vamos a ver, llegué a Madrid con 12 años y mis padres se fueron a vivir a Moratalaz y la historia de mi familia es casi un poco sociológicamente la historia de España. Ya lo escribí en la última novela y tal, pero mis padres se compraron el piso de Moratalaz con la lotería que ganaron cuando yo nací.
con lo cual, o sea, se junta todo, se junta como todas las cosas así, digamos, prototípicas nacionales, o sea, te nace la cuarta hija, entonces vivían mis padres en Cádiz, que es donde yo nací, Ujú. entonces, pues, uy, perdonad, que es que se me cae el teléfono. Y entonces, pues, mi padre ganaron en la empresa la lotería y entonces mi padre ya, pues, se pusieron a la cosa de como la gente ahorrativa de esa época, de guardar ese dinero para cuando pudieran comprarse un piso y acabó siendo el piso en Moratalá, que se Ujú. anunciaban por la radio entonces los pisos en Moratalá, que era uno de los barrios nuevos de Madrid. Y bueno, pues ahí pasé, o sea, yo me fui de vivir, entré a Moratalaz a los 12 años y salí a los 29 años de Moratalaz, así que creo que soy bastante de barrio. Bueno, llegabais desde Cádiz. ¿De Cádiz de dónde? ¿Del centro o de No, algún barrio? no, llegábamos a Cádiz, no, entre Cádiz y Madrid vivimos como en 12 sitios. O sea que he vivido en ciudad y he vivido en pueblo y he vivido... Entonces yo creo que y he vivido en un pueblo de esos que se creaban, por ejemplo, para la creación, para la construcción de un pantano, que se creaban, o sea, que he Ujú. vivido en todo lo que, digamos, en todas las estructuras humanas en las que se puede vivir. Pero lo que Ujú. sí que, y he vivido en Nueva York, y lo que está claro es que la gente busca espacios más pequeños que la gran ciudad ofrece, ¿no? Necesitas sentirte protegido. Y en todas partes que he vivido, he visto que la gente buscaba su barrio, incluso en un pueblo, es de su barrio, ¿no? Ese es su O barrio, que es ¿no? su calle o lo que sea, pero es de su barrio. Incluso en una gran ciudad como Nueva York también Bueno, tienen su allí, barrio. allí totalmente, aunque quedan muy pocos neoyorquinos, o sea, la gente va y viene, es una ciudad de idas y venidas, de inmigración muy rica, de inmigración muy pobre y todo eso, pero, pero para la gente su barrio era importante el barrio siempre es una declaración de tu clase social. Desde luego que sí. Luis Rayo, ¿de dónde eres tú? ¿Eres de barrio? Yo soy de un barrio de Córdoba y lo que pasa es que, bueno, que es un barrio, no es muy antiguo, tiene unos, pues más o menos mi edad, unos 50 años de historia y sí que está pegado al lado de un barrio donde estaba mi colegio, que me oís bien, ¿no? De momento. Sí, 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 perfectamente. Está pegado al lado de un barrio, San Basilio, que es pues el típico barrio cordobés con de patios, muy popular. Y pues el barrio en el que yo vivo, bueno, que de hecho estoy hoy en Córdoba, pero bueno, ahora ya desde hace casi 30 años vivo en Madrid, pero era un barrio pues de profesiones liberales, de gente pues compró su casa aquí y sí que había una frontera, ¿no? O sea, estaba el Ujú. barrio y luego lo que era el barrio ya antiguo, el barrio histórico, y siempre había como, estaba amurallado además, está en la zona de la muralla de Córdoba, entonces aquello era el fin, o sea, aquello ya era Finisterre. A partir de ahí ya entrabas en un sitio que normalmente, además, cuando eras pequeño, era todo un mundo desconocido que te costaba mucho pues, traspasar esas fronteras, ¿no? Un poco como en la novela de Cercas, ¿no? Ujú. Que al final eso, te circunscribes a una zona muy pequeña donde teníamos un jardín, jugábamos, hacíamos pues, la típica vida de barrio bueno, de lo que era antes, ¿no? Que los niños jugábamos, los padres pues de vez en cuando se asomaban y demás, pero mucho más libre de alguna manera. Ujú. Recorriendo la filmografía de Elvira como guionista y como actriz y su producción literaria, Elvira, el barrio es protagonista en casi todas tus obras, en casi todas tus piezas, ¿no? totalmente. Yo creo que hay veces que casi no elegimos, sino que las historias y los personajes nos eligen a nosotros, es decir, que tienes una sintonía. Y yo creo que, igual que decía Max Aub, que tú eres de donde has hecho el bachillerato, ¿no? Entonces Mm. creo que esos años, esa... Hola, Malena. Hola, Malena. ¡Hola! Hoy estaba sudando, Malena. no podía conectarme. Nada, Ya está, ya nada. está. No Tú pasa nada, no acicálate, pasa no te nada. preocupes, coge respiro, que le estamos preguntando una cosita a Elvira.
sobre la producción Oh, y el marco del barrio. Muy Y vale. bien, ahora pues, hablamos. bueno, pues quiero decir que no es que yo me propusiera en ningún momento hacer novelas o personajes de barrio, sino que es que era verdaderamente lo que me interesaba, donde yo me sentía a gusto, también la gente que yo había oído hablar desde niña. Entonces, pues mi vida fue entre esa clase media trabajadora, clase media media o clase rural que era la familia de mi madre, ¿no? Entonces, naturalmente, lo que entraba o lo que entra en los libros que yo he escrito, pues al final es eso, no, la verdad es que no ha habido mucho espacio ni para intelectuales ni para gente de clase alta, pero ya te digo que no, casi no es como una propuesta que yo me haga a mí misma, sino que sientes más cercanía, simpatía con lo que escuchas. Yo creo que también con lo que yo he hecho es importante eh, el oído, el que tengas oído para cómo habla la gente, que siempre se dice la gente normal. Y yo pienso que o sea, que en realidad Es es la gente, el pueblo, es el como pueblo. que normalmente expresa muy bien sus preocupaciones, sus deseos, etcétera, ¿no? Y para mí siempre ha sido un placer, pues desde que empecé con Manolito, por ejemplo, que entonces era muy raro que un niño en la literatura infantil procediera de esa clase social y se hablara tanto de dinero en un libro para niños, hasta el libro que protagonizó luego en cine Malena, que me acuerdo perfectamente el día que se me ocurrió y la felicidad que tuve de escribir ese personaje, y yo creo que eso es lo que nos une a todos los que estamos aquí, ¿no? Sí, este Los libro es una lavanderos, palabra vaya. tuya, que Sí. llegó al cine, dirigido por Ángeles González Indes Mm. y coprotagonizado por Malena Alterio, Esperanza Pedreño, Luis Bermejo, muchísima gente. Gente de barrio, toda. Hola Malena Alterio, ¿cómo estás? ¡Ay! Bienvenida a este cuarto de invitada. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Me oís bien? Sí, Te muy oímos bien. Soy perfectamente. una zapatilla con este mundo, no me aclaro, ya me Nada, perdonaréis. sí, porque todos somos de barrio y cuando nosotros llegamos a este mundo no existían esas cosas. No había de Malena esto. Alterio, que Luis y Elvira ya han dicho de qué barrio son. Paloma Fidalgo de Comunicación es de Canido, en Ferrol. Yo soy de La Trinidad, en Málaga. ¿Tú de qué barrio eres? Pues yo soy bueno, te diría que soy de Juan Ramón Jiménez, de la zona de donde está el Bernabéu. Ahí es donde Ujú. pasé más mi infancia, donde lo reconozco más como barrio. Luego fui mutando y ahora soy un poco de la latina, la verdad. Ahora soy más de la latina, te diría. Ujú. Vale, para los que no están en Madrid y nos están viendo a través del Instagram Live de la cuenta de Teatro del Barrio, el Teatro del Barrio se encuentra en Lavapiés, que es centro, pero también es barrio. Y aquí hay una programación muy extensa. Podéis echar un vistazo en su página web, en teatrodelbarrio.com. Y el 22 de septiembre regresa Los Despiertos. Se estrenó con éxito de público y crítica, que es lo que se suele decir en esto del cine y el teatro, ¿no, amigos? Luis. Totalmente. La verdad es que Ujú. es estupenda. Íbamos para marzo, muy bien, volvimos y ahora volvemos Ujú. y más en un barrio como Lavapiés. Vale, Luis, te volvemos a escuchar entrecortado, Sí, un poquito entrecortado. Eh, arréglate así. Si quieres, cógete tu el móvil, date una vuelta por la casa mientras a ver, Elvira y Malena me cuentan. Sí, ahora vamos a probar con vosotros. ¿Cómo fue esa experiencia de contar la vida? Ya desterramos lo de gente normal, ¿no? Elvira, Malena, gente de barrio, gente popular, el pueblo, El ¿no? Vale, pueblo. bien. ¿Cómo nace esa historia que yo creo que Elvira tenía muchas ganas de contar, ¿no? De que llegase una obra considerada social, pero con estos protagonistas reales de carne y hueso, ¿no? Pues mira, para escribir una historia generalmente necesitas dos chispazos, ¿no? No solamente una idea, porque si no sería muy plano, sino dos ideas que confluyan. Entonces, justo el año en el que yo salí de Moratalá, de mi barrio, me fui a vivir a la Puerta de Toledo, que es bastante barrio también. Y entonces allí fue cuando
en ese año, que no sé si sería el 92, una cosa así, no me acuerdo cuál era el año, pero empezó a haber barrenderas en Madrid. No existían las mujeres barrenderas. Entonces, debajo de mi casa había como un destacamento de esos, no sé cómo se llama, como un centro de estos de barrenderos y salían, yo las veía desde mi terraza, las veía todas las mañanas salir en pareja y me hacían gracia los comentarios de la gente que decían, la calle está más limpia desde que están las barrenderas, desde que ese tipo de cosas, porque era, ahora ya no, claro, el tiempo pasa y todo nos parece normal, pero fue un shock bastante grande esa imagen del barrendero de toda la vida, de repente era una mujer también. Y lo curioso es que me hacía gracia verlas muchas veces muy arregladas y siempre hablando, siempre teniendo una conversación, yo las veía desde la terraza. Y la segunda idea que confluye era que casi cada cierto tiempo sabemos de un bebé que ha sido encontrado en la basura. Entonces, pues ahí es donde fueron las dos historias y ahí nació una palabra tuya, que es una frase bíblica que yo creía que todo el mundo iba a saber de dónde, o sea, todo el mundo iba a saber que bastará para sanarme, pero no todo el mundo. En esa generación ya había mucha Ya no, gente que no había ido a misa. 2005, Y sí. claro, y entonces lo curioso es que en las entrevistas que me hicieron entonces y todo esto, ahora hay como una literatura y un teatro más social, porque estas cosas son como olas y en ese momento no lo había, y entonces llamaba muchísimo la atención que, que dos barrenderas hubieran protagonizado una novela. Malena, ¿cómo llegas tú a la historia? Me imagino que a lo mejor primero como lectora y luego lectora del guión. No, fue un poco a raíz de la propuesta De de Ángel. Ángeles. La verdad que cuando Ángeles, porque fue mi primer así prota, yo estaba acojonada, la verdad. Yo de repente se me presenta esta oportunidad y aparte al principio hubo como un cambio de papeles porque yo iba a hacer milagros en vez de Sagrario. Y como que me sentía yo más en ese personaje, yo como que sentía que lo podía resolver mejor. Y se dio una vuelta de tuerca y en un momento me dijeron, no, haz tú la prota. Y yo, no, espera un momento, no, pero yo, ¿cómo voy a ser yo? No. Bueno, se dio muchas vueltas y finalmente, afortunadamente, accedí a la aventura y obviamente compré el libro de Elvira. Y he de decir que yo soy bastante torpe a la hora de leer, como que me despisto mucho, tiene que estar todo muy concentrado. Y ese libro, o sea, entró en mi cabeza y en mi corazón de una manera muy fácil, muy entretenida, muy divertida, porque tiene algo que es como que tú no sabes lo que está pasando exactamente, va para adelante, va para atrás, y hasta que vas resolviendo y atando todas las piezas, es como que te tiene atrapado. Y yo ahí también me preguntaba, digo, yo no sé esto en el cine cómo va a ser, porque es como complicado armar todas estas piezas, pero Ángeles estuvo ahí también muy inteligente y nada, nos lanzamos a la aventura de estas dos mujeres de barrio con sus deseos, sus anhelos, unas más tapadas, otras menos, y nada, fue un rodaje muy especial. Comentaba antes Elvira que ahora sí que hay una literatura, un teatro más social, que va ocupando ya también esos grandes títulos, ¿no? Del cine, el teatro, la literatura. Pero, Luis, vosotros habéis sido dirigidos por José Troncoso, que es un habitual de sacar a la luz a los invisibles, que sería también otra forma de llamar a la gente de barrio, lo mismo que hace Elvira también sobre el papel, ¿no? Sí, Oh. No, ¿me oís bien o no? Pues Ahora habla por sí, favor. habla un poco. A ver, ¿me Vamos oís? a probar. Mal. Vale, Regular. espérate, a ver que me mueva. A ver. Tú muévete, enséñanos esa casa, A Luis. ver, bueno, es la casa de mis padres, o sea que Perfecto. Ahora, ahí en ese punto hay buena cobertura. aquí hay buena cobertura, vale, pues me quedo aquí de pie.
Quédate ahí. Bueno, surge, me habías preguntado en la historia de los invisibles. Es verdad que Troncoso siempre se fija en esa gente que normalmente no miramos, ¿no? Pasaba en Las Princesas del Pacífico, pasa en Los Despiertos, pasa ahora también en La Noria Invisible con la adolescencia, o sea, o bien personas o bien edades en las que a lo mejor tú no les prestas mucha atención, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, la idea de Los Despiertos surge de Alberto Israel y yo somos amigos desde hace casi 30 años, nos conocemos en el laboratorio de William Layton y siempre hemos querido contar historias, pero nunca habíamos tenido la posibilidad de que se escribiese desde, o sea, de partir de cero. Y hay un encuentro en el Teatro del Barrio, precisamente, entre Alberto y Troncoso, y él nos propone trabajar con Troncoso. Fuimos a ver Las Princesas del Pacífico, nos encantó y a partir de ahí pues tiró para adelante, ¿no? Y él lo que tenía muy claro es que quería hablar sobre el trabajo, la relación con el trabajo. Y a partir de ahí surge la idea de Tres Barrenderos. Que además hay una frase que acuña toda la historia, que es la basura no tiene corazón, ¿no? Que es como un leitmotiv de la historia, ¿no? De la obra de teatro. Y es verdad eso, que tiramos a la basura todo y al final acabamos nosotros mismos en la basura, ¿no? Elvira, estoy pensando que también en el cine, en tu trabajo como guionista, también en muchas películas con Miguel Albaladejo, también contigo como intérprete, son esos trabajadores del barrio los que salen también a escena, ¿no? En El cielo abierto, esa peluquera, la que da vida a Mario Lafuentes, tú misma también, en La primera noche de mi vida, en Ataque verbal. Esos personajes, al final, con los que puede empatizar el espectador, ¿conlleva que el autor tenga que darle más vueltas a la hora de perfilarlo o sale de manera más natural? No lo sé. Yo creo que sale de manera natural. A mí yo siento una atracción muy grande por Yo salgo todos los días de casa y paseo y entro en tiendas y recorro, yo qué sé, y siempre hay alguna conversación. Yo pensaba hacer un libro de cuentos cortos en algún momento con conversaciones que tengo así por la calle. La gente se confiesa, te cuenta cosas curiosas, escuchas como tramos de conversaciones que pierdes. Y siempre me ha parecido, ya digo que mi corazón y mi simpatía siempre ha sido para la gente que tiene oficios. A mí me gustan mucho los oficios, me atraen los oficios manuales, siempre me han atraído. Y aparte pienso que para la creación, el hecho de tener la ayuda, dicen los actores que cuando te pones un uniforme, o las actrices, que cuando te pones un uniforme inmediatamente estás imbuido de tu personaje, ¿no? Yo creo que cuando tú tienes, para mí, cuando estoy escribiendo una novela, un guión, me da igual, necesito ubicar a esa persona en el barrio en el que vive, en la forma de vestir que tiene, en la forma de hablar y en cómo es su casa. Es decir, que me hago como una especie de geografía, o eso que los otros llamarían la Biblia de los personajes. Yo me hago una biografía en mi cabeza de lo que... Y en el caso de Rosario, por ejemplo, la barrendera, creo que era singular porque yo la dejaba hablar. A mí me gusta dejar hablar a los personajes con mucha libertad. Es decir, que el hecho que sean de barrio, no me parece que haya que... No me parece que el autor tenga que estar detrás diciéndoles lo que tienen que decir, lo que tienen que pensar políticamente, los gustos que tienen que tener en música. Tú lo que haces es crear a una persona y tratar de ser fiel a lo que dice. Y hay veces que dice cosas que tú no piensas. Y sin embargo tienes que dejar al personaje hablar. Rosario era una mujer que hablaba fundamentalmente, es decir, que habla en voz alta, que piensa, que monologa, y que habla con mucha libertad de las cosas que le dan asco. A mí lo que me gusta de ella, lo que resulta cómico a veces, es esa especie de amargura vital que tiene, que tal vez no sea amargura, sino una especie de conciencia muy clara de lo que ve en el mundo. Y muchas de las cosas que ve son verdad, o sea, tú las reconoces, ¿no? Y esa libertad que tiene de pensamiento,
que por otra parte es la libertad de pensamiento de una persona que no tiene muchos estudios, pero que es inteligente, que no tiene mucho dinero, que no tiene un buen trabajo, que le avergüenza ser barrendera, que al mismo tiempo tiene un poco de sentido de superioridad sobre los demás y tal. O sea, me parece una persona con aristas interesante, ¿no? Y eso es lo que mi ambición es hacer personajes de ese pueblo, pero que sean interesantes en sí. Es decir, que no tienes por qué hacer personas planas ni nada de eso. Tú aún, si escribes un personaje que es un intelectual, no le tienes por qué hacer más interesante que a una persona que se dedica a limpiar casas. O sea, hay que darle toda la ambición al personaje, toda la ambición que merece, porque hay que ser medium de ese personaje, porque hay que tomárselo en serio, hay que tenerle respeto, ¿no? Y ese personaje en concreto, Rosario, yo creo que, no sé, a ver, el que juzga es el lector, o la que juzga es Malena, que fue quien interpretó, pero me parece que me salió bien en ese sentido, porque tiene muchísima personalidad. Absolutamente Ahora, de acuerdo. A mí me parece un personaje tan completo, con tantas capas, tan humano, con tantas contradicciones. Ella estaba peleada con ella misma todo el rato, andaba refunfuñando por las esquinas y la verdad que como actriz para mí es un placer de repente tener esa guía que yo tenía escrita por la autora y entonces cada vez que tenía algún tipo de duda también yo recurría a eso y me daba un montón de pistas como para agarrarme a eso, ¿no? Es que era como no sé, mi guía. El otro es día estuve que con Ángeles González Sinde y me dijo Ángeles, y lo que me costó que Malena aceptara ese personaje. Dice, porque quería hacer el otro. Se ve que Malena se veía más cómica, se veía en una comicidad como más evidente y que podía abordarlo mejor. Porque era tonta, no sé qué me pasó, que estaba muerta de miedo, yo qué sé. Ahora me lo miro para atrás y me da una vergüenza, pero en ese momento estaba como con un susto pensando que no iba a estar a la altura o que no lo iba a poder defender porque bueno, en realidad son las dos protas, ¿no? Una complementa a la otra. El Yo estoy muy personaje de contenta, Malena, de dos personajes femeninos que se han llevado al cine. Malena Alterio haciendo de Rosario, Adriana Ozores haciendo de madre de Manolito. Ay, bueno, es que es para comértela. Claro, eso es Oh, barrio total, ¿no? barrio ahora, total. sí. Ahora os pregunto también qué relación hay entre Luis Rayo y Manolito Gafotas y eso, pero dejadme que dé la bienvenida a todos los que se están uniendo a este Claro. cuarto de invitadas aquí en este Instagram Live de Teatro del Barrio. Estamos con Elvira Lindo, Malena Alterio y Luis Rayo hablando acerca de todas esas personas. Ya hemos desterrado la palabra normal, ¿vale? Todos los que somos el pueblo, todos los que también podemos aparecer en obras de teatro, en películas, en historias, en libros, ¿no? Y son los que protagonizan también Los Despiertos, que llega de nuevo al Teatro del Barrio, en Oye, que Madrid. tengo que ir. ¿Cuándo empiezan los despiertos? El 22, a partir del 22 de septiembre. Vale, Y El estamos 22 de hasta el septiembre 9 de octubre. muy bien. en teatrodelbarrio.com, Elvira, está ahí toda la información de todos los días, que aparte la programación es bien completa. Saludamos a todos. Podéis hacer preguntas, que ahora daremos paso también, porque yo iba a decir que para los actores siempre es una suerte tener a lo mejor al autor del guión, del libreto a mano, en este caso, o tener a Troncoso o a Elvira Lindo. Malena, Luis, es que soy muy afortunado de No, tenerles al lado para ir aparte, completando los personajes. aparte te digo una cosa, que Elvira fue muy generosa. Quiero decir, una vez que empezamos a rodar y todo eso, también, o sea, estaba presente, pero bueno, pues que ya esto lo estábamos cocinando desde otro lado y ya estaba en un discreto segundo plano, aunque era su historia. Y eso es de agradecer porque de repente un autor que está ahí encima, y, pero ¿por qué has dicho pero y era este? ¿Y por qué has Bueno, dicho esto y lo...? hay No sé, autores, hay autores que son para matarlos, porque, o sea, realmente te compran los derechos de una obra y tienes que dejar crear al director y a los propios actores y que tomen sus propias decisiones, ¿no? O sea, yo estoy muy contenta con la película y tal, pero
a mí me sorprende cuando un autor se indigna y lo expresa públicamente. Siempre me ha parecido un poco de mala educación, la verdad. Bueno, pero no es tu caso. No, Fuiste no. muy amable con nosotras. Y vosotros dos, como intérpretes, Malena, Luis, ¿cómo os enfundáis en esos uniformes que además son tan reconocibles para la gran parte del público que ven esas películas, esas obras de teatro? Hombre, en concreto, por ejemplo, en Los Despiertos, con el tema de los barrenderos, como no se busca que sea es algo muy estilizado, es decir, lógicamente nos hemos fijado en barrenderos y además en el momento que sabes que vas a trabajar un tipo de personaje, pues te fijas, lo ves en todos lados, ¿no? Pero sí que es verdad que es algo muy estilizado, muy llevado al clown, entonces no es exactamente realista, ¿no? Es un poco el trabajo que abordábamos. Lo que sí que es bueno, o sea, lo que es muy bonito es poder trabajar con alguien que lo ha escrito y, y además está abierto a lo que tú le puedas ver, ¿no? Porque en el caso de Troncoso es así, ¿no? Él escribe, pero luego es verdad que tiene muy buen oído y sabe muy bien lo que encaja, lo que no encaja, pero si de repente hay algo que a ti te sale o que surge, él te lo compra, vamos. Ujú. ¿Malena? Bueno, no sé, creo que o sea, si la partitura es bonita y te vas metiendo en las acciones y en lo que tienes que contar y te dirigen bien y tal, es sencillo. Lo del traje, hombre, acompaña mucho. O sea, de repente verte así de verde fosforito, al principio te impacta, pero luego es como que tienes que poner tu cuerpo ahí dentro, ¿no? Porque lo peor es como que quede como un disfraz. Es como que yo pienso, ¿no? Que hay que habitarlo, que hay que vivirlo, y yo que vengo un poco del método, también era como que cuanto más tiempo estuvimos hablando con las barrenderas, estuvimos en el sitio desde donde salen, tratando de impregnarnos un poco de todo ese mundo y imaginando lo que supone levantarte a determinada hora, cumplir esos horarios, bueno, lo que es ese trabajo en sí. Y todo eso yo creo que todo suma. Ujú. Es curioso porque antes estaba diciendo Elvira pues, cómo se acerca a esos personajes y cómo al final son los protagonistas de sus historias. Y buscando aquí documentación sobre todo lo que habéis hecho en los últimos años, Paloma Fidalgo y yo, hemos encontrado que Ataque Verbal, que se estrenó como película en el 99, 3 años más tarde se llevó al teatro. Y he leído una declaración en la prensa que luego a lo mejor los periodistas metemos mucho la pata. Tú corrígeme, Elvira, si es así o no lo que dijiste. Algunas historias, como las de las barrenderas de Ataque Verbal, pienso que es de los escritos de los que me siento más orgullosa. Eso lo decías tú en la presentación de esa obra de teatro a la que no pudiste asistir porque creo que además estabas trabajando en otro sitio, pero te sientes orgullosa, ¿no? Sí, 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 me siento... No, no es que lo haya leído después, porque he visto la película, pero yo no he leído mi propio libro. Entonces, pero sí, yo creo que es un libro que además está muy pensado, eh, la estructura del libro está muy pensada, como dice Malena, va y viene, pero está todo como muy... Y no sé, creo que es muy difícil crear una voz para un personaje, creo que es lo más difícil. Que no sea la tuya, que tú no interfieras en su libertad, como antes decía, ¿no? Y en ese aspecto, yo creo que Rosario habla por sí misma y habla de lo que piensa, de lo que siente, de sus contradicciones. Eso es lo. Entonces, pues sí, no quiero hacer la representación de ser humilde en este aspecto porque estoy orgullosa. Estoy orgullosa del personaje. Sí. Qué bien. Luis, a ver, ¿qué tiene que ver Los Despiertos con Manolito Gafotas? A Bueno, ver, a ver. eh, Manolito es de Carabanchel Alto, Los Despiertos, aunque se gestó en el Teatro del Barrio, pero se ensayó en la calle Luis Feito, que está en Carabanchel Bajo, creo, si no me equivoco. Entonces, los dos son Carabanchel forma parte ya del mundo de Manolito y de nuestro mundo. Y luego, bueno, pues sí que muchas de las promos están grabadas en calles de Carabanchel, las promos que hicimos. Entonces, Oye, una relación pero, directa.
Carabanchel. Pero la obra de Elvira trasciende todos los formatos, llega a todos los sitios, incluso a cualquier sitio a través de las ondas. Tú escuchabas Manolito, ¿no? Con Yo, Israel Frías, que le tenemos por aquí, ¿no? En muy, la radio, en la SER. muy fan tuyo, Elvira, y soy muy fan de Manolito desde que estaba en la radio, pero no solamente yo, tanto Israel Frías como Paco Ureña, que nos ha hecho las fotos, pues teníamos frases desde mundo mundial hasta yo no quiero que se acabe el mundo y muchísimas cosas, o sea que éramos muy, muy, muy fan, lo escuchábamos en la radio, luego lo hemos leído, hemos visto pelis, series, o sea que como ha tenido tal éxito, pues hemos tenido la suerte de poder verlo. Y luego también me encanta leerte los artículos en el país, de siempre. Entonces, bueno, aquí aprovecho para decírtelo. Por supuesto, también de Malena y de toda la familia Alterio, ya lo sabes. Y nada, pues eso. Y de Dani también. O sea, que ya aprovecho para hacer una declaración de amor. Aquí todos juntos. No, a la gente le gusta, y mira, Malena, hay gente que te está escribiendo desde Chile, desde Argentina. Luis, hay gente que ya ha visto la obra, también dice que he leído por ahí que fue una madre a verla con su hijo adolescente y salió muy, muy, muy tocada. Así que, Elvira, prepárate que vas a salir tocada también. Eso es lo que quiero cuando voy al teatro. Qué bien, ¿qué os gusta cuando vais al teatro? ¿Qué queréis sentir cuando vais al teatro como espectadores? Elvira, tú sentirte tocada, interpelada, noqueada, ¿qué? Pues el teatro es muy misterioso porque, bueno, yo voy procuro ir bastante, ¿no? Y es misterioso porque si conectas con lo que estás viendo, conectas muchísimo. O sea, que es como, es un término que no, es un género que no admite términos medios. Es decir, que igual que si te distancias desde un primer momento dices, ay, porque está todo tan vivo, pero si conectas, para mí es admiración total por las personas que están ahí. Yo me siento cercana a ese mundo, al de la interpretación. De hecho, ahora pues he hecho toda una película que he hecho con Daniela Fegerman y trata de gente de teatro. Así que me siento muy cercana a lo que hacéis todos vosotros, ¿no? Pero sí, quiero o sea, si el teatro consigue tocarme un poco, si consigue hacerme reír también, o sea, me gusta que me haga sentir cosas. Para eso estoy ahí con los actores delante, para sentir cosas importantes, ¿no? Uh-huh. Me da igual Malena, como... me da igual si peca un poco de, o sea, no sé cómo decirte, prefiero incluso un poco de torpeza, o me prefiero un poco de cursilería, prefiero un poco de sentimentalidad a veces, prefiero un poco de, o sea, quiero decir que no quiero que sea perfecto, quiero que me toque en algo, ¿no? Uh-huh. Malena, tú como espectadora, ¿qué pides al teatro? Yo para mí, o sea, la gente, había una época en donde, bueno, no una época, o sea, que para mí es como, no sé, es un ritual tan, tan bonito y tener a un ser humano delante de ti, interpretando, contándote historias, haciéndote ver otros mundos, haciéndote entender a ti mismo muchas veces, ¿no? Haciendo sentir que no estamos solos y que nuestras miserias, nuestras virtudes, nuestras alegrías somos seres humanos y que así aparecen en el escenario. No siempre sucede y no comulgo con todas las obras de teatro que he visto, por supuesto, pero es lo que dice Elvira, que cuando eso se produce es de una gozada y de un disfrute tal. Mira, ayer estuve viendo la de Troncoso, el ensayo general. Bueno, La Noria Invisible. por favor, no os la perdáis, porque es una delicia, porque tiene una capacidad de jugar, es un derroche de imaginación, esas actrices son para llevártelas a casa y la humanidad que hay detrás en esa historia, ¿no? Tan, tan sencilla pero tan reconocible en nosotros. Y lo que yo sentí ayer en el teatro es, no sé, me parece sanador y necesario. En mi caso, yo no sé en el resto, pero en el mío sí. También Olga Rodríguez y Belén Ponce de León en La Noria Invisible también dan vida a personajes de barrio, a esos referentes Sí, reales que también nos hacen falta
Sí, sí, ¿Verdad? sí, sí. El otro día tuve oportunidad de verla también, que al igual que Teatro del Barrio, esa sala pequeña, la sala Margarita Sirgo, el Teatro Español, permiten la cercanía y yo no podía quitar la vista de la mirada de ellas dos. ¡Ay! En el caso de los despiertos son tres, pero bueno, Luis, ¿tú qué le pides al teatro cuando vas como espectador? Yo que me toque, que me haga, que me conmueva o que me descoloque, o sea, al final que me provoque algún tipo de emoción. Sí que es verdad que estoy de acuerdo con Elvira en que a veces te pasa que, por ejemplo, eso a mí no me pasa en el cine, y en una obra de teatro no entras desde el principio, aunque sea corta, puede ser el mayor de los beneficios, ¿no? Pero en una peli puede ser mala y, bueno, la ves, o sea, tiene algo de la imagen que te arrastra a otro sitio, pero el directo tiene eso, ¿no? Entonces, para bien y para mal, ¿no? Es decir, si enganchas puede ser, pues sales de alguna manera transformado, o algo te cambia, y que era la catarsis que decían los griegos, ¿no? Pues si algo de eso se produce, y si no, pues es verdad que puede ser una tortura. Pero sí que es verdad que normalmente yo disfruto mucho yendo al teatro, me gusta mucho y es de las cosas que hemos podido recuperar que para mí es fundamental porque tiene que ver con el contacto en directo y algo que está sucediendo en este momento. Y el hecho de que Y sea primero me parece también que le da un valor añadido, ¿no? Le da algo mucho más grande porque no lo vas a volver a ver, ¿no? Entonces no queda registrado. Y eso también es bueno. Ibais a, sí, ibais a decir algo vosotras, ¿no? bueno, yo iba a decir que hay como muchos tópicos con respecto al teatro de gente que no va al teatro, ¿no? Es decir, que no sabe muy bien lo que se está haciendo y que hace y que opina también desde gente que escribe en los periódicos o de intelectuales, etcétera, ¿no? Yo creo que el teatro en España está viviendo desde hace unos años una juventud, ¿no? Se ha renovado, ha conseguido llegar a cierta gente. Era un género que parecía al lado del cine, que, como dices Luis, o sea, en el cine te puedes dormir y no pasa nada. Dices, bueno, pues me ha tocado un coñazo y me duermo y ya está, y no pasa nada, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados al audiovisual, con lo cual podemos soportar cosas que no nos gustan y las soportamos mucho mejor, ¿no? Pero el teatro ha vivido una visión injusta y desde los medios, desde la crítica, desde los intelectuales, que realmente no se acercan al teatro. Y para ver lo que se está haciendo ahora, pues es que hay que ir. Tampoco van demasiados políticos al teatro, los ves muy poco. Es como que fuera un acto cultural que no entrara dentro del circuito. Sí que van al año Picasso, o sí que van a, ¿sabes? O en el Museo del Prado, a una exposición importante, etcétera. Pero claro, el teatro es algo más humilde, en cierto modo, ¿no? Tienes que irte al barrio de Lavapiés, o sea, ya tienes que ir mezclarte con la gente. Entonces ya conlleva una forma de ser y de estar en el mundo, ¿no? Pero hay que decirle a la gente que vaya ahora al teatro porque yo pienso que desde hace años estamos haciendo en España un teatro diferente y que merece la pena y que sorprendente, bueno, con buenos actores, con buenas obras, ¿no? Lo bonito sería que desde el cole, ¿no? Yo me acuerdo en el colegio sí que nosotros nos llevan al teatro. Lo que pasa que es una putada a ver a qué teatro te llevan y qué Claro. imagen te llevas. O sea, que quiero decir que hay No que pensar soltarte muy ahí, ¿no? mucho a ver desde dónde se genera esa afición y esa forma de ver teatro, porque yo creo que no sé, que es muy rico, que es muy interesante, que es muy artesano, que no tiene truco, que no hay tanto artificio, porque en el cine vas, cortas, pegas, pones la música y tal. Lo de ayer era un derroche de juego como si fuéramos unos niños, digo lo de ayer, lo de Troncoso, que lo vi ayer. Era jugar a ser niños y eso como espectador es impagable. Yo creo que si no adiestramos, sino si mostramos a los niños desde chiquitos y les llevamos a ver cosas que sean chulas, interesantes, divertidas y que no sean ladrillacos, ¿sabes? No les lleves a unos niños ahí a ver una cosa súper densa porque no vuelven más. Eh,
pero no sé, pienso que hay que hacer un trabajito desde el cole y desde más pequeños, ¿no? Pero de Sí, pedagogía también, ¿no? Es decir, lo que decís, no soltarlo, sino también contextualizar, explicarle qué Sí, van a ver, que no todas las obras valen, ¿no? Para todos los grupos de claro. edades. Y hablando un poco acerca de lo que decía Elvira, el acto de ir al teatro supone mezclarte con la gente, ir al barrio, aunque esté en el centro, ya lo hemos dicho, pero es así. ¿Pensáis que el teatro, a diferencia de otros soportes, otros formatos, sí que está reflejando un poco más la realidad de personas de carne y hueso? Es decir, lo que se cuenta, por ejemplo, en Los Despiertos o en Una palabra tuya. Bueno, yo para mí, o sea, no sé, ahora me venía a la cabeza Cinco Lobitos, por ejemplo, que, bueno, que son películas que también hablan de la vida, o sea, no sé, no haría una distinción tan Mm. clara, tendría que pensar, es verdad que son contadas con los dedos de la mano, ¿no? Las pelis, el cine, el teatro también, o sea, pienso que tal vez se acerque más, pero bueno, no sé, a mí Yo me no a lo pri- tengo parece tan que claro. sí, yo a priori, o sea, yo creo que en España también hay mucho cine social y que se habla, o sea, que no creo que el teatro esté reflejando una realidad que el cine no esté reflejando también, o sea, en ese sentido, creo que no. A lo mejor también es verdad que a veces el cine, como mueve más dinero, también necesita contar una serie de historias. A lo mejor se reduce la creatividad en ese sentido, por desgracia se ve más acotada, pero yo creo que se hace muy buen cine y se hace también muy buen teatro. O sea, no creo. A priori, también se hace malo, lógicamente, pero bueno, se intenta hacer de todo. Elvira. no, por un lado, yo me di cuenta que los realizadores de cine se están fijando en la gente que hace cosas en el teatro, porque ves muchos nombres de actores o actrices a los que se ha visto haciendo algo en el teatro. Es decir, que es una buena manera, yo creo que casi es una manera de conocer a alguien nuevo, ¿no? Y hay cosas que yo creo que el teatro, por su propia no sé, por su propia estructura y forma de hacer y por cómo es y por qué es en vivo y todo eso, hay cosas que tiene que abordar de otra manera que una película, ¿no? Yo creo que aunque sí hay mucho cine social en España y ahora porque hay mucha visión social en la literatura, en el cine, en el teatro, ¿no? Pero hay cosas que, como decía Malena, en el cine se editan, se transforman. Hay mucha más influencia americana porque es lo que hemos visto toda la vida. Hay un tipo de realización que hay veces que te parece muy importada, que no, que tiene más influencia americana que europea, por ejemplo. Y, por ejemplo, yo creo que la violencia, que es algo que se traduce con tanta facilidad en el cine y que puede llegar a extremos tremendos, porque es como que se ha concebido que ya no tiene límite, que tú puedes mostrar la violencia de la manera más cruda, pues en el teatro hay que expresar la violencia de una forma mucho más inteligente, porque no puedes hacer lo mismo. Y sin embargo se puede expresar la violencia, ¿no? Y yo creo que hay cosas que precisamente porque que se hace de la necesidad virtud, no tienes todas las formas, no tienes toda esa, no tienes todos los instrumentos que tiene el cine para, sino que tienes que buscar la manera, ¿no? Y el teatro siempre ha tenido la manera de expresar la violencia, de expresar el amor, de expresar la mentira, la traición, son los temas clásicos del teatro, ¿no? Y lo ha tenido que hacer de una forma muy artesanal y a mí eso que he escrito más para el cine me, me, cuando lo veo de verdad hecho en el teatro me produce mucha envidia porque digo estos son artesanos, esto es una cosa diferente. Elvira. ¿Y para el teatro cuándo? Pues yo tengo así como una espinita con el teatro porque sí que he hecho teatro. Hice una comedia muy tonta que casi fue lo primero que escribí entero, que ahora se está haciendo en el norte y yo no les animé para nada que lo hicieran porque era un humor
Bueno, era un humor que pretendía ser muy Miura, Javier Poncela y eso, que a mí me gustaba, yo tengo esa tendencia así un poco del género tonto, ¿no? Pero yo qué sé, es graciosa. Es graciosa la lleva al teatro, pero mira, sufría mucho. Estaba todo el día sintiéndome responsable de si eso que yo había escrito. Esto es lo primero que te digo que yo hice en el año Catapum. Y se estrenó en el cine. Y no sé si vosotros sentiréis lo mismo, pero yo miraba todos los días si iban espectadores, cuántos habían ido, me sentía responsable, lo pasaba fatal. Pero bueno, al vuestro teatro del barrio va mucha gente. Habéis creado un público y yo creo que eso está bien. Sí, pero no dejamos de mirar los espectadores que vienen Ya, cada día. Totalmente, bueno, yo creo que esto nos acompañará siempre. Hagamos cine, teatro, tele, vamos a ver sí, la gente que lo ha visto, lo que han sí, dicho, sí, las audiencias, o sea, somos esclavos porque yo creo que también en el fondo lo hacemos para que la gente lo vea, que se lo sí, pase bien, ¿no? sí, sí. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, se En sufre, el- se sufre. Se sufre, se Con, sufre. con todo el trabajo público se sufre. Sí. Claro que sí, al final estamos ahí ante el juicio de los demás. Por cierto, el título de esa obra, Elvira, ¿cuál era? La ley de la selva. La ley de la selva. ¿Y el niño y la bestia? El niño y la bestia lo hice yo. El niño y la bestia es un capítulo de A Corazón Abierto. Entonces, una historia, eh, la fundación de esa historia, la creación es bonita, porque vino a mi casa una sobrina lejana a la que yo no conocía y me dijo, ella es músico en Berlín, y me dijo, queremos que nos escribas algo, sois músicos que tocamos en orquestas, pero que nos reunimos. Entonces, les escribí un cuento y finalmente lo estrenamos allí en Alemania. Y es bonito porque cuando mi padre, en 1969, cuando acabó la guerra, mi padre, para quitarse una boca de la familia, o sea, eso lo hacían las familias entonces, para quitarse una boca, lo mandabas al niño con una tía y lo mandó a Madrid. Y estaba pues solo, recién acabada la guerra, en esa ciudad pues espectral que debía ser Madrid, en ruinas, etcétera. Y ese niño va recorriendo toda la ciudad con una tía que no le trata muy bien, le pega, tal, y va recorriendo toda esa ciudad y yo cuento esa historia. Pero lo increíble de esa historia es que yo lo escribí para María Lindo, que es la músico, hasta tocó el oboe. Y lo increíble de esa historia es que mi padre con 9 años, dicen que el hambre da mucha sabiduría y de ahí están los pícaros españoles, ¿no? Le robó dinero a su tía, se sacó un billete de tren y se compró una manzana y se fue a Aranjuez porque él había oído que había lindos en Aranjuez y como es un apellido muy Ay, raro, pobre. entonces se encontró a esa familia que vivía en Aranjuez, que eran agricultores, y se quedaron con él y escribieron a esa prima que era mi abuela y le dijeron el niño está con nosotros. Entonces yo escribo esa historia. Pero es que eran los abuelos de María los que acogieron a mi padre. Con lo cual, estas cosas mágicas de las historias que se cuentan, pues de repente la que dirigía la música y yo estábamos unidas por mi padre misteriosamente, por ese niño de la guerra que buscó refugio y que sus abuelos muy generosamente, como sabe serlo el pueblo, en muchas ocasiones le dieron refugio, ¿no? Entonces lo representamos en Madrid, luego en Berlín y luego en Madrid. Y me gustó, ¿sabes por qué? Porque vi el esfuerzo de los actores y de las actrices. O sea, yo vi lo que era salir a un escenario y contar una historia. Vi los nervios, la necesidad de transmitir, de hacerlo bien. Y yo creo que la gente no llega a saber el esfuerzo que es el hacer ese trabajo, el esfuerzo que es el entregarte todos los días, un esfuerzo psicológico muy grande. Sí, es esfuerzo, pero también es un gustazo, ¿eh? Sí, 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 Somos sí, masocas, sí, nos sí, gusta sufrir.
Sí, 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 eso me Malena, gusta. y los que hablan se ha visto recientemente, ahora llegan algunos estrenos en cine, Sí, tuyo, sí. sí, y en teatro de nuevo, ¿qué? Bueno, no, en teatro ahí los que hablan se ha quedado un poco como un vestidito negro que siempre que no pasa de moda, lo tenemos ahí en el armario, así que en cualquier momento lo desdoblamos y nos lo ponemos y seguimos, porque es una gozada habitar esas palabras locas de Pablo Rosal, que por cierto creo que también va a ir al Teatro del Barrio, o está por ahí, o ¿Sí? Lo Pablo tenemos por Rosal aquí con eh, Castro Ponce. esta, que también la Sí, recomiendo. Y el Minuto sí, del Payaso también. Yo estoy aquí de promoción de los claro que colegas. sí. Y para eso estamos aquí en este cuarto de invitadas. Ya vamos a finalizar y te dejamos ese minuto también a ti, Luis Rayo. Dinos cuándo se puede ver Los Despiertos. El día 22 ya va a estar por aquí Elvira, que no la ha visto y ha dicho que tiene aquí ya butaca asegurada. Y Sí, yo Y Malena también, también. que yo no la Yo voy a vi. repetir, que no la yo Bueno, voy a vimos. pues repetir. Cuéntanos, la Luis. vemos la obra y luego nos vamos a cenar. Claro, Esto es, planazo. ya tenemos el plan. ¿Todos? ¿Todos los que vengan al Teatro del Barrio se van Bueno, a no, cenar con todos no vosotros? pueden ser, todos no pueden ser. Pero, En el corazón lo llevamos. Luis, el día 22, ¿no? Regresáis, no sé si para los que nos están viendo fuera de Madrid va a haber también más bolos en Sí, gira. estamos jueves 22 de septiembre arrancamos, estamos 3 semanas hasta el 9 de octubre, de jueves a domingo, y luego ya sí que tenemos, pues creo que en noviembre La Cabrera, iremos al Central de Sevilla, a la Alhambra, pero bueno, eso irá viniendo, están saliendo ahora cosas, o sea que esperamos que haya despiertos para mucho tiempo. Desde luego que sí, pues al hilo de Los Despiertos hemos recordado y recuperado una palabra tuya con su autora Elvira Lindo, con una de sus protagonistas en el cine, Malena Alterio, Luis Rayo, Los Despiertos, actor, promotor, productor. Gracias a los cuatro por pasar por este cuarto de invitadas. Qué bien que nos una el Teatro del Barrio, ¿verdad? Incluso en una tarde como hoy, en la que las redes bullen con esa noticia de la muerte de Isabel II, que también la mujer era de barrio. Claro. Era Seguro, todo de barrio. seguro. Bueno, se ha perdido mucha Muchas, diversión también en esta vida, ¿eh? también. Ay, Muchas gracias a los Muchas cuatro. gracias. Iremos a gracias. verte, Un Luis. saludo a Iremos a todos. Sí. verte. Muchas gracias, un beso muy Un fuerte. saludo fuerte. Agur, adiós. Adiós. Adiós a todos. Gracias por acompañarnos y venir aquí a Chao. Teatro del Barrio. Chao. Chao. Adiós. Canta tú. Ella es Paloma Fidalgo. Saluda. Buenas Saluda. Paloma. Chao. Chao, Bueno, chao. gracias Elvira, chao. Adiós. Un beso.